Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. Lo que nunca te contaron sobre los israelitas negros, la historia oculta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar, y si casi todo lo que aprendiste sobre los personajes de la Biblia estuviera incompleto? ¿Y si las figuras que durante siglos fueron retratadas como europeas, en realidad tuvieran raíces profundamente africanas? Esta pregunta no es nueva. Ha estado resonando entre estudiosos, líderes espirituales, arqueólogos e investigadores que se atrevieron a ir más allá de lo que se pintó en las paredes de las iglesias. Hoy vas a conocer la historia que quedó en las sombras. El origen silenciado de un pueblo que quizás tenga mucho más que ver contigo de lo que te hicieron creer. ¿Por qué, durante tanto tiempo, se asoció la imagen de los hebreos con el modelo europeo? La Biblia habla de un pueblo que vivió en el desierto, bajo el sol ardiente, entre Egipto, Canaán, Etiopía y la península arábiga. Un pueblo que caminó por el Sáhara, cruzó el Mar Rojo y vivió en medio de Oriente Medio y el norte de África. Y aún así, en cuadros, películas y libros escolares, casi todos aparecen con piel clara, ojos azules y cabello rubio. Algo no encaja. Moisés nació en Egipto. José se casó con una egipcia. Los descendientes de Cam, hijo de Noé, poblaron regiones africanas enteras, incluyendo a Cus, Misraín y Canaán. Y Cus fue abuelo de Nimrod, el primer rey poderoso de la tierra, según Génesis 10, 8-10. Etiopía es citada varias veces en la Biblia como referencia de realeza, fuerza y fe. La reina de Saba visitó a Salomón trayendo especias, oro y sabiduría de un reino africano que tenía contacto directo con Israel. Y en Jeremías 13:23, el profeta pregunta, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? Un versículo que muestra claramente que los hebreos conocían, y reconocían, la piel negra como parte de su contexto. En África, existen comunidades enteras que se dicen descendientes directos de los antiguos israelitas. Y no se trata solo de tradición oral, hay pruebas concretas. Los Lemba, en el sur del continente africano, tienen costumbres hebraicas, como la circuncisión, la prohibición del cerdo, el uso de la estrella de 6 puntas e incluso relatos sobre el Arca de la Alianza. Pruebas de ADN demostraron que muchos de ellos comparten un marcador genético común con los antiguos sacerdotes judíos. También están los falasas, judíos etíopes, que mantienen prácticas antiguas que ni siquiera el judaísmo moderno reconoce. Fueron ignorados durante siglos hasta que, en los años 80, Israel realizó una operación secreta para llevarlos de regreso a la tierra prometida, como si quisieran ocultar algo, o tal vez preservar. La pregunta que resuena es, ¿por qué se ocultó ese origen? ¿Por qué la representación de los personajes bíblicos fue transformada con el tiempo? Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchas pinturas religiosas comenzaron a retratar figuras hebreas con rasgos europeos. Esto ganó fuerza con la expansión colonial, donde reescribir la historia favorecía la idea de superioridad cultural y espiritual. Pero hay quienes resisten. Investigadores independientes, comunidades negras de todo el mundo, e incluso arqueólogos bíblicos han desafiado la narrativa tradicional. Y poco a poco, las piezas vuelven a su lugar. Tal vez los israelitas originales no se parecían en nada a los retratos que nos impusieron. Tal vez el color de su piel fue la primera página arrancada de esta historia. En la próxima parte, vamos a revelar los registros históricos, evidencias arqueológicas y textos que sustentan esta verdad oculta. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu visión para siempre. Si este contenido te sorprendió, imagina lo que aún está por venir. Dale like, suscríbete al canal, activa la campanita. Y comenta aquí abajo, ¿ya sospechabas esta verdad? ¿O todo esto es nuevo para ti? Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 2. Las pruebas que nunca mostraron, los vestigios ocultos de los israelitas negros.
En la primera parte, viste que algo no encaja entre el pueblo descrito en la Biblia y la imagen que el mundo ha aceptado durante tanto tiempo. Hoy abriremos otra puerta olvidada por la historia, las evidencias concretas que respaldan la marcada presencia de pueblos africanos en los orígenes de los antiguos hebreos, registros, ruinas, escritos y linajes que fueron dejados de lado, tal vez por conveniencia, tal vez por miedo a lo que podrían revelar. Comencemos por la geografía. La mayoría de los eventos bíblicos ocurren en regiones que hoy llamamos Medio Oriente y Norte de África. Canaán, Egipto, Etiopía, Madián, todos estos territorios son fronterizos y están conectados por rutas comerciales y migraciones tribales. No es difícil entender cómo pueblos de piel oscura habitaban y transitaban por estos lugares. De hecho, hay representaciones artísticas en templos egipcios de figuras semíticas de piel oscura. ¿Pero por qué nunca se enseñó esto? Simple, la imagen importaba más que el hecho. En la historia contada por los vencedores, la apariencia de los vencidos fue reconfigurada para ajustarse al estándar de poder de la época. Y con el dominio europeo sobre la producción cultural y religiosa durante siglos, fue fácil transformar personajes históricos en símbolos de una herencia que, en realidad, nunca les perteneció. Existen registros arqueológicos que apuntan a la existencia de comunidades judías en regiones africanas que datan de siglos antes de Cristo. Manuscritos antiguos encontrados en el desierto de Libia y en cuevas de Etiopía revelan huellas de presencia hebrea. Hay inscripciones en hebreo antiguo en piedras y artefactos en territorios africanos, y, curiosamente, estas piezas a menudo desaparecen de los museos o son ignoradas en los informes académicos. La tribu de los Lemba es uno de los ejemplos más evidentes de esta desconexión forzada. Viven entre Zimbabue y Sudáfrica y hasta hoy mantienen prácticas que remontan al Antiguo Testamento, respeto al sábado, reglas alimentarias específicas, sacrificios rituales. Uso de nombres hebreos e incluso la transmisión oral de un linaje sacerdotal llamado Buba, que, según pruebas genéticas, porta el mismo ADN mitocondrial del grupo sacerdotal de los Kohanim, descendientes directos de Aarón, hermano de Moisés. ¿Te parece poco? El Arca de la Alianza, que desaparece de la narrativa bíblica tras el cautiverio babilónico, es señalada por muchos como guardada en Etiopía, protegida durante generaciones por monjes que afirman descender de los levitas. No permiten que nadie vea el objeto sagrado, pero el culto al artefacto y sus tradiciones se han mantenido intactos por siglos. Detalle, este pueblo, los falasas, tienen rasgos africanos, viven según las leyes mosaicas y hablan una forma antigua del hebreo bíblico. Otra evidencia proviene del propio Nuevo Testamento. En Hechos 8, encontramos a un funcionario etíope de la reina Candes leyendo al profeta Isaías mientras viajaba. Felipe, uno de los discípulos, se le acercó y le explicó las escrituras. Este hombre, africano y de alto rango, ya conocía los textos sagrados, mucho antes de la evangelización cristiana. Esto demuestra que la conexión entre Etiopía y los escritos de Israel era sólida y antigua. En tiempos modernos, diversas comunidades negras alrededor del mundo comenzaron a reclamar su identidad israelita. Desde los hebreos negros en Estados Unidos, basados en estudios históricos, hasta grupos en Nigeria que afirman descender directamente de las tribus de Israel, como los Igbo. Muchos comparten tradiciones que coinciden con las prácticas descritas en el Pentateuco. La cultura occidental trató estas afirmaciones como folclore o herejía, ignorando que los propios relatos bíblicos hablan de reyes negros, profetas de piel oscura y tribus descendientes de Cam interactuando directamente con los hijos de Sem. El borrado fue tan efectivo que, durante mucho tiempo, quienes se atrevían a levantar estas cuestiones eran ridiculizados o silenciados. Pero las señales siguen ahí. Las raíces no pudieron ser arrancadas por completo. Y hoy, con el acceso a la información y las investigaciones independientes ganando fuerza, las piezas comienzan a encajar nuevamente. La historia de los israelitas negros no solo es plausible. Es evidente para quien la observa sin los filtros impuestos por siglos de control narrativo.
Lo más impresionante es darse cuenta de que este redescubrimiento no busca dividir, sino revelar. Sacar a la luz una verdad que pertenece a muchos, pero que fue monopolizada por pocos. Es un llamado a revisar la fe con ojos más justos, a repensar las imágenes que nos enseñaron y a dar espacio a la identidad de pueblos que siempre estuvieron presentes, pero nunca fueron reconocidos. En la tercera parte, daremos un paso aún más audaz, entender cómo el sistema religioso y político actuó para silenciar esta historia. ¿Quién tuvo interés en borrar los rasgos africanos de los textos sagrados? ¿Qué tipo de control espiritual se creó a través de la imagen blanca de lo divino? Y lo más importante, ¿qué cambia cuando comenzamos a ver la verdad? Parte 3. ¿Por qué lo escondieron? La imagen blanca de Dios y el control de la fe. Seamos sinceros. Después de todo lo que ya vimos hasta aquí, la pregunta que no quiere callarse es simple. ¿Por qué escondieron todo esto? ¿Por qué transformaron personajes africanos en europeos de ojos claros? ¿Por qué redibujaron la historia? ¿Cuál fue el verdadero motivo detrás de la blancura que se impuso sobre las figuras bíblicas durante siglos? La respuesta, aunque incómoda, también es la más lógica: control. Controlar la imagen es controlar la fe. Y controlar la fe es controlar a las personas. Piénsalo. Durante siglos, el mundo fue moldeado por imperios que dominaron no solo con la espada, sino también con la religión. ¿Y qué es más poderoso que la fe? Nada une ni moviliza tanto como la creencia en algo superior. Ahora imagina poder manipular esa creencia, alterar la apariencia de lo sagrado y lograr que toda una población se vea a sí misma como inferior al Dios que le han presentado. Eso fue exactamente lo que pasó. Durante la Edad Media y los siglos siguientes, reyes, papas y artistas comenzaron a pintar a un Jesús blanco, con rasgos europeos. Un Dios que se parecía más a los colonizadores que a los colonizados. Y así, sin decir una sola palabra, se implantó un mensaje poderoso. La divinidad se parece a quien está en el trono. Y no a ti. Pero retrocedamos un poco. La Biblia nunca describió a Jesús como un hombre de ojos azules. En Apocalipsis 1, 14-15, se dice que su cabello era blanco como lana y sus pies como bronce al rojo vivo en un horno. ¿Eso te recuerda a alguien rubio y de piel clara? En absoluto. Pero por algún motivo, esa descripción fue convenientemente ignorada en pinturas, vitrales e imágenes sagradas. El problema no fue solo cambiar el rostro de los personajes bíblicos. El impacto fue mucho más profundo. Ese cambio de imagen creó una jerarquía invisible, donde lo espiritual adquirió color. Donde lo negro se asoció con el pecado, la esclavitud, la maldición de Cam, que fue malinterpretada durante siglos para justificar atrocidades. Y lo blanco se convirtió en símbolo de pureza, santidad y poder. Esto no fue coincidencia. Fue una estrategia. Muchos pueblos africanos fueron catequizados a la fuerza, obligados a abandonar sus creencias ancestrales y aceptar una fe extranjera, presentada por misioneros que no solo traían la cruz, sino también los intereses de los reinos europeos. Y en esa nueva fe, el Salvador no se parecía a ellos. Los profetas tampoco. Ni los ángeles. ¿Y qué causa eso en la mente colectiva con el paso de los siglos? Un sentimiento de distancia. Una fe con culpa. Una espiritualidad donde el espejo no refleja la propia identidad. Pero ahora las cosas están cambiando. Investigadores, teólogos, historiadores y miles de personas comunes están comenzando a hacer las preguntas correctas. Están leyendo la Biblia con otros ojos. Están buscando en la arqueología, en los registros antiguos, en las tradiciones africanas, y descubriendo una verdad que estuvo dormida por generaciones. Hoy, comunidades negras en todo el mundo están recuperando su herencia espiritual con valentía. Se están reconectando con la idea de que lo divino puede, sí, tener su color. Que la fe también tiene rasgos africanos. Que la Biblia sí habla de reyes negros, profetas de piel oscura y pueblos que vivieron entre Egipto, Etiopía, Sudán y Palestina.
Y lo más hermoso de todo esto es que este redescubrimiento no excluye a nadie. No es una venganza contra los europeos. No se trata de división. Se trata de visibilidad. De dar nombre, rostro e identidad a quienes siempre tuvieron un lugar en la historia, pero fueron borrados de ella. La verdad no necesita maquillaje. Solo necesita espacio. Y cuando comenzamos a mirar con sinceridad, sin filtros, sin miedo, la fe se vuelve más viva. Más honesta. Más nuestra. Y ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Volverás a la imagen que te pintaron desde niño? ¿O comenzarás a cuestionar, a investigar, a mirar la Biblia con otra lente? Porque, a partir de aquí, ya no puedes decir que no lo sabías. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Tienes coraje. Coraje de cuestionar lo que parecía absoluto. Coraje de escuchar una verdad que muchos aún se niegan a ver. Esta historia no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando. Porque cada persona que descubre esto, enciende una luz. Y cuando muchas luces se encienden, ya nadie puede esconder lo que es real. Ahora te toca a ti. Comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Cómo imaginabas a los personajes bíblicos antes? ¿Y cómo los ves ahora? Suscríbete al canal, activa la campanita y reconstruyamos juntos esta historia, una verdad a la vez. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.